Mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes en este primer día de la semana la clase de Efesios. Estamos ya en el capítulo número 2 y estaremos continuando, hermanos, en esta ocasión del versículo 9 en adelante. Estamos yendo despacio, podemos decirlo así, pero es importante, hermanos, que podamos comprender el mensaje de Efesios también para nosotros hoy en día. Así que espero que cada uno de ustedes, hermanos, se encuentre bien y pues que tengan el tiempo para poder escudriñar y meditar en la palabra. Hoy es mucho más práctico con estos medios, las clases se quedan grabadas y usted puede acudir a ella cada vez que usted lo requiera. Si tiene alguna duda, pues bueno, es escucharlo nuevamente. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza pueden acercarse a un servidor, mandar un mensaje y pues bueno, con gusto trataremos de ir resolviendo esas dudas. Estaremos viendo, hermanos, en esta ocasión de los versículos 9. Ya Pablo nos ha venido mencionando desde el inicio del capítulo 2 que somos salvos por gracia. Entonces, pues bueno, nos hace primero darnos cuenta de nuestra realidad. Como lo mencionó el apóstol Pablo, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y pues Pablo, bueno, a partir de ahí nos dice que si, aunque estamos muertos, hemos encontrado nosotros vida a través de Cristo, a través del sacrificio que Él hace. Viene a pagar por nuestros pecados. Nosotros seguimos siendo culpables y Él paga por nosotros. Y pues bueno, a través de ese sacrificio, hermanos, somos ahora el grupo de redimidos. Somos ahora comprados con la sangre de Cristo. No hemos hecho nada delante de Dios para merecer tan grande salvación. Y no había nada que humanamente pudiéramos nosotros hacer para poder alcanzar la salvación y ser llamados ahora hijos de Dios. Entonces el apóstol Pablo es una idea que necesita que los hermanos de Éfeso se les quede muy claro, muy grabado. Y pues bueno, por consiguiente, al estudiarla nosotros también tenemos que entender lo que dice el apóstol Pablo. Y dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, que es ahí donde estaremos partiendo en esta ocasión. El versículo número 9, dice el apóstol Pablo, hermanos, amigos, que la salvación que tenemos ahora en Cristo Jesús no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no debo de hacer nada para obtener la salvación, pero sí debo de hacer mi trabajo como hijo de Dios dentro de la iglesia que edificó su Hijo Jesucristo, el cual me ha comprado, me ha redimido, me ha salvado y me da oportunidad de herencia eterna en la presencia de Dios. De aquí en adelante yo sí debo de trabajar. No es por las obras que yo haga que voy a obtener la salvación, ya la tengo. Porque Cristo pagó por mí, porque Cristo murió por mí. Y dice aquí Pablo, para que nadie se gloríe. Y tenemos que entender esto porque muchas veces podemos llegar a pensar como cristianos, no, yo soy muy buen hijo de Dios, yo oro todos los días, yo hago visitas, voy a los hospitales, hago benevolencia, comparto para las necesidades, y voy y visito, voy, animo, evangelizo, doy clases, predico, y bueno, decir que puedo hacer tantas cosas, y no es que esté malo hacerlo, pero eso no me va a dar la salvación. Voy a hacer todo ese trabajo por gratitud, porque mi Señor ya me salvó. No merecía yo nada y Él pagó por mí. Entonces Pablo quiere que este concepto se nos quede bien grabado también a nosotros. Nosotros no logramos la salvación por medio de nosotros mismos, fue Dios el que nos la dio a nosotros. La salvación no es un buen trabajo hecho de nuestra parte, es totalmente don de Dios, como Pablo ya lo ha mencionado en ocasiones anteriores. La gracia es la fuente divina de la salvación y la fe es el medio por el cual se efectúa. Si yo creo en Cristo, si yo obedezco a sus palabras, la fe en mí va a crecer. Y al ser obediente, me voy a bautizar, Dios me va a perdonar mis pecados a través de Cristo y voy a trabajar diligentemente dentro de la iglesia. Pero las obras que yo haga no son las que me dan la salvación, sino el sacrificio de Cristo. Dice Pablo aquí, para que nadie se gloríe. Y Pablo menciona muy bien esto cuando lo habla ya en Gálatas capítulo 6, en el verso 14, dice Pablo, pero lejos esté de mí el gloriarme.
Fíjense, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice Pablo, yo no he hecho nada. Lo que Pablo estaba haciendo, sus viajes misioneros, el establecer iglesias, el predicar, el defender la doctrina, dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme. Si hay algo en lo que me voy a gloriar, en lo que puedo gloriarme, es en la cruz de mi Señor Jesucristo. Porque Él es el que pagó por mí, Él es el que se sacrificó por mí. Ese castigo de la cruz me correspondía a mí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es como lo enseña Pablo allá en Romanos capítulo 6. Y podemos nosotros entender, hermanos, que las obras que yo haga son necesarias, pero por gratitud. No son obras para que Dios me salve, porque la salvación ya la efectuó Cristo, sin que yo hiciera nada. Y aquí Pablo va a abundar mucho en esto, y es necesario que podamos entender el concepto que Pablo quiere manejar, y lo vamos a ver en unos versículos más adelante. Dice Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe. Y dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces yo debo de hacer buenas obras, pero las buenas obras a mí no me van a salvar, porque la salvación es don de Dios a través de Cristo. Dice aquí Pablo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, hermanos, son necesarias porque Dios las preparó para que nosotros vivamos haciendo buenas obras, no para salvarme. Las buenas obras yo no las voy a hacer para salvarme. No puedo hacer algo yo para pagarle a Dios la salvación que me ha dado. Es un regalo que Dios me quiso hacer a través de Cristo. Y es algo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Así que, hermanos, ahora al entender aquí nosotros que somos hechura, fíjense en qué concepto nos pone Pablo. Tiene un significado bien interesante. La palabra hechura de Dios viene del griego que se traduce como poiema, de la cual obtenemos la palabra poema, que da la idea principal de una obra de arte o una obra maestra. Fíjense, hermanos, de hecho la escritura nos llama que nosotros somos la corona de la creación, porque cuando Dios crea el mundo, crea el universo, crea todas las cosas que hay en este mundo, al final creó al hombre y lo hizo corona de la creación para que señoreemos en este mundo. Y fíjense, hermanos, la palabra hechura suya da a entender que Dios hizo con nosotros una obra de arte, hizo un poema. Nosotros no merecemos, hermanos, fallarle a Dios, y le fallamos. No merecemos el sacrificio de Cristo y nos lo entrega. Dice el autor de Romanos, que es Pablo mismo, si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Así que, hermanos, no es por obras para que nadie se gloríe, pero necesitamos vivir en esas buenas obras porque Dios ya las preparó. Dice aquí la escritura, de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Las buenas obras, hermanos, tienen que ver con nuestra vida, con la manera como vivimos nuestro cristianismo, cómo vivimos ahora como hijos de Dios delante de las personas. Y esto, hermanos, nos ayuda a comprender mucho el mismo Señor Jesucristo, lo que nos explica ya en Mateo 5, en el verso 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ahora dice el Señor Jesucristo en esos versículos anteriores de Mateo 5, que nosotros somos la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y esa luz resplandece, ilumina a todos. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo va a alumbrar nuestra luz? Dice, para que vean vuestras buenas obras. Entonces, cuando nosotros andamos en buenas obras, que las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, nosotros vivamos haciendo buenas obras, no son para levantarme el cuello, no son para ganarme la salvación. Dice aquí el Señor Jesucristo, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras, hermanos, que nosotros podamos hacer como cristianos, son para que glorifiquen a Dios. Porque Dios ya preparó esas buenas obras para que nosotros vivamos haciendo buenas obras. Y aquí, hermanos,
No es porque yo sea una mejor persona. Debo de ser una mejor persona porque ya Cristo pagó por mí, porque ahora me ha redimido, porque me ha perdonado. Yo debo de vivir en santidad y sí, soy mejor persona, pero las buenas obras no son para que yo me gloríe de ser una mejor persona o la gente diga, ay, qué buen hermano eres. Oye, no, hombre, tú haces mucha benevolencia, tú eres bien dadivoso, visitas y animas y todas las buenas obras que haces. No, gracias a Dios, porque la salvación que tengo es por gracia de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Dijo Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo. Así que, amigos y hermanos, esas buenas obras Dios las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Y pues bueno, yo creo que no hay mayor explicación que dar, porque podemos comprender perfectamente. No es un lenguaje rebuscado, no, es un lenguaje muy sencillo que solamente tenemos que analizar, hermanos, nuestra vida delante de Dios. Al decir ahora que somos hechura suya, estamos estudiando los viernes la primera carta de Pedro y hablamos este viernes pasado de linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y al decir que somos linaje de Dios, linaje escogido, somos linaje de Dios. Venimos de parte de Dios. Pablo lo dice aquí, somos ahora hechura suya. Hermanos, nosotros somos linaje de Dios, somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús. Y analicemos la vida de Cristo Jesús aquí en esta tierra, resucitando muertos, sanando enfermos, predicando el Evangelio, alimentando a la gente, sanando enfermedades y pues bueno, tantas cosas que hizo el Señor Jesucristo. Buenas obras. Y en todo le daba la honra y la gloria al Padre. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para no vivir de acuerdo al plan de Dios? Sí, las buenas obras muchas veces nos cuestan trabajo, muchas veces son un esfuerzo, muchas veces son un sacrificio, pero es precisamente como Pablo quiere que vivamos, de acuerdo a lo que nos enseña ya en Romanos 2, en el verso 2, como sacrificio vivo. Tenemos que acercarnos y presentarnos delante de Dios. Nuestra vida está creada en Cristo Jesús como hechura de Dios para que andemos en buenas obras. Y el Señor Jesucristo lo dejó claro aquí en Mateo 5. Así alumbre vuestra luz. De esa manera vamos a ser luz para el mundo. De esa manera vamos a reflejar a Cristo. Vamos a reflejar nuestro cristianismo para que vean nuestras buenas obras y no nos alaben a nosotros. Que alaben y que glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque esas buenas obras Dios las puso ahí. Las preparó de antemano, dice Pablo, para que vivamos haciendo buenas obras. Y hay que darle gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer buenas obras y no recibir buenas obras. Porque si estuviéramos en la condición de recibir, ¿cuál sería nuestra condición? Va a haber ocasiones en que nos toque estar del otro lado y ser de los que se beneficien de las buenas obras de los demás. Pero dice Pablo, en cuanto tengamos oportunidad, hagamos el bien. ¿A quién? A todos, mayormente a los de la familia de la fe. Así que, hermanos, esas buenas obras están preparadas para que nosotros vivamos haciéndolas. Dice el verso número 11, por tanto, y aquí esta parte es bien importante, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y dice, acuérdense lo que vimos en el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo tiene que llevarnos ahora a recordar nuestra vida antigua, para que sepamos de dónde nos ha rescatado el Señor Jesús, para que sepamos de dónde nos ha sacado Dios, lo que éramos antes, como Pablo lo menciona desde el inicio del capítulo 2, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El príncipe de la potestad del aire nos gobernaba nuestra mente, nuestro corazón, y en los deseos de nuestra carne nosotros vivimos mucho tiempo. Pero ahora en Cristo Jesús somos hechura de Dios, hemos renacido para una esperanza viva, y dice Pablo, acuérdense de que en otro tiempo quiénes eran y cómo les llamaban aquellos que se hacían llamar judíos.
De hecho, hermanos, pues bueno, los judíos se enorgullecían de ser la circuncisión y denominaban a los gentiles la incircuncisión de una manera despectiva. Acuérdense del rey David cuando se va a enfrentar a aquel gigante, aquel peleador de batalla, hombre de batalla. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en el verso 26 encontramos este texto. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Fíjense cómo lo llama, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. El rey David, hermanos, hablando de esa manera, porque todos los gentiles, hermanos, todos nosotros como gentiles somos llamados incircuncisos por la palabra de Dios. Pero no se espanten. Démonos cuenta, hermanos, que Dios ha enviado el rescate también para nosotros. Les voy a recordar lo que dijo Pedro allá en Hechos 10, en el verso 28. Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, aquel varón gentil, aquel varón centurión de la compañía llamada La Italiana, llega Pedro a la casa de este hombre y le dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Aquí le llama extranjero, pero la palabra que se utiliza es gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjense, hermanos, cómo la misma palabra nos enseña que la incircuncisión nos llama, somos incircuncisos, somos gentiles, somos paganos, somos común o somos inmundos, porque no somos judíos. Pero dice aquí Pablo: acuérdense de que en otro tiempo ustedes gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Había ese pleito, había esa guerra entre judíos y gentiles. El judío, por tener las promesas de Dios, por tener al Dios verdadero, no podía acercarse a los gentiles, sino es a través del sacrificio de Cristo que viene a haber esa unión. Y decía un comentarista que aquí va a nacer la tercera raza, porque solamente en el mundo antiguo eran judíos o eran gentiles. Pero dice Pablo: ahora somos cristianos. Ahora somos cristianos, somos la tercera raza. Y tiene mucha razón el comentarista que habla acerca de esto. Porque si el judío se enorgullecía de tener la circuncisión, porque vemos el origen, hermanos, de la circuncisión allá en Génesis 17. Recuerden, desde Génesis capítulo 12 se le dan las promesas a Abraham. Y pues bueno, de ahí sabemos, ¿verdad?, quién va a ser Abraham ahora como patriarca y la importancia que va a tener pues Abraham como padre de los judíos, porque bueno, muchos se llenan, a la fecha se siguen llenando la boca de decir que son hijos de Abraham. Pero fíjense lo que dice aquí, ¿para qué era la circuncisión? Era el señal de un pacto. En Génesis 17, de los versículos 10 en adelante hasta el verso número 14, dice aquí la escritura: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón que esté entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero y cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Fíjense cómo dice aquí la escritura, hermanos, hablando acerca de la circuncisión y lo que representaba el estar circuncidado. Pablo había algo de lo que se gloriaba, y era de que él había sido circuncidado al 8º día, como vemos aquí lo que habla Génesis, que está hablando Dios a Abraham. Y dice, bueno, esa va a ser la señal del pacto, el pacto que Dios había establecido con los judíos, y para tomarlos como un pueblo, como una nación
preferida, pues bueno, ahora sabemos, ¿verdad?, que todo aquel que no era circuncidado, que no era del pueblo de Israel, pues había violado el pacto de Dios y no tenía nada que ver con Dios. De hecho, Pablo lo va a mencionar en unos versos más adelante. Pero fíjense el mismo Pablo la explicación que da abordando este tema allá en Romanos capítulo 4, versículos 10 en adelante. ¿Cómo pues le fue contada, hablando de la circuncisión, la promesa que se hizo para Abraham, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Está hablando Pablo de que fue hecha la promesa a Abraham y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí Pablo viene a decirnos, varones efesios, hermanos de Éfeso, no se confundan. Ya la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que sí vale? La fe en Cristo Jesús. Porque dice aquí Pablo en ese texto de Romanos 4, dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Y nosotros podemos ver aquí en Génesis 17, regresamos, nos vamos atrás 5 capítulos y en Romanos 12, en Génesis 12, encontramos que Dios le hace la promesa a Abraham: te voy a dar un hijo y vas a ser padre de mucha gente. Y dice Abraham, pues bueno, ya estoy casi como muerto, mi cuerpo está cansado y yo te voy a creer. La promesa que Dios le hizo a Abraham, Abraham la creyó y por eso le fue contado como fe y pues bueno, sabemos ahí, ¿verdad? La fe que viene, la justicia que viene por la fe, y por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Y pues bueno, a través de esa fe nosotros también alcanzamos ahora la promesa. Y dice Pablo, ya no acuérdense solamente de dónde venían, que ustedes no tenían nada delante de Dios porque eran incircuncisos. Pero también dice Pablo, acuérdense de todo esto. Y dice el verso número 12, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál era la condición? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste condición, hermanos. Qué triste condición para todos aquellos que nuestro corazón no ha sido circuncidado. Pablo explica esto de la siguiente manera: estabais sin Cristo. Los gentiles no sabían que toda la historia hallaba su significado y su propósito en Jesucristo. Estabais excluidos de la ciudadanía de Israel. Los gentiles no recibieron los derechos de ciudadanos naturales que se les pertenecían por nacimiento a los descendientes de Abraham. Fíjense, los gentiles no teníamos ahora sí nada que ver con ellos. Pero como ya lo explicó Pablo allá en Romanos, también nos alcanza a nosotros ahora por la fe en Cristo Jesús. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa porque no habíamos nacido dentro del pueblo de Israel. Estábamos mirando, hermanos, como gentiles desde afuera. Estábamos, hermanos, sin esperanza, no teníamos esperanza porque no teníamos a Cristo. Estábamos, hermanos, sin Dios, no conocíamos nosotros a Dios. No teníamos una verdadera relación con Él. Y analicemos nuestra vida, hermanos. ¿De qué grupo denominacional, de qué grupo sectario salimos para venir a ser incorporados ahora a la iglesia de Cristo? Ahora para tener una verdadera relación con Cristo. Por eso dice aquí Pablo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora entendemos que nosotros somos el Israel espiritual, que hemos circuncidado, hermanos, no nuestra carne, sino nuestro corazón, al entregar nosotros nuestra vida a Cristo. Ajenos a los pactos de la promesa. Bueno, ahora sabemos que los pactos de la promesa también son para nosotros por medio de la fe. Sin esperanza, ahora sí tenemos esperanza.
¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos y es la esperanza que nos da a nosotros, porque tenemos esperanza de vida eterna en los cielos, en la presencia de Dios. Y dice aquí, y sin Dios en el mundo. Y todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio, sabemos, hermanos, que tenemos el sello de Dios, el Espíritu Santo, y que Cristo, hermanos, nos acompaña todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Que es lo que enseña la Escritura allá en Mateo, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que entender nosotros, hermanos, que el Señor Jesucristo dejó bien claro algo, que Él era el único camino, hermanos, para acercarnos a Dios. Y podemos leer Juan 14 en el verso número 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Ahora podemos acercarnos a Dios, ahora podemos estar en este mundo, pero con Dios, hermanos, a través de Cristo, que es el único camino para llegar al Padre. Y bueno, pues también Pedro mencionó, hermanos, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo número 12. Así que, hermanos, ahora ya no estamos en esa condición de estar alejados de la presencia de Dios. Ahora ya no estamos alejados de la ciudadanía que Dios ofrece. Somos ciudadanos celestiales, hermanos. Y pues bueno, los pactos de la promesa también son para nosotros. Por medio de la fe tenemos esperanza. Y lo más importante, tenemos a Dios en nuestra vida. Porque si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo, hermanos. Qué importante es comprender estos versículos y la importancia del mensaje como lo recibieron los hermanos de Éfeso. Es impresionante, hermanos, poder entender la Escritura desde ese punto de vista. Y pues bueno, lo que nos anima y lo que nos motiva a esforzarnos por ser mejor cada día. Dice el verso número 13. Pablo, a pesar de que les dijo, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, los llevó a recordar de dónde los había sacado Dios, lo que eran y todo lo que no tenían. Y les dice, bueno, el verso 13 ahora Pablo no los deja ahí, dice, pero ahora, o sea, todo eso ya pasó, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y pues bueno, hermanos, esta parte ya nos incluye completamente a nosotros. Estábamos alejados, sí, el pecado abundaba y moraba en nosotros, sí, pero dice Pablo en Romanos que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso, hermanos, es don de Dios. Por gracia somos salvos, no es por obras para que nadie se gloríe. Y tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios, para no gloriarnos de lo que podemos ser ahora, de lo que somos ahora. Y que si hacemos buenas obras, es gracias a Dios, porque Dios las preparó de antemano. Y dice, ahora en Cristo Jesús, aunque estábamos lejos en otro tiempo, ahora somos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, rompió toda barrera que se interponía entre judíos y gentiles. En el templo judío había una muralla que separaba el atrio de los gentiles del resto de la estructura, y sobre esta pared había un rótulo, eso es fragmento de un comentario, que advertía que matarían a cualquier gentil que pasara más allá de ese punto. Jesús, hermanos, lo que vino a hacer es derribar esa pared. Derribó la pared física, hermanos, porque pues bueno, en Él todos somos hechos uno, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura en Efesios 2:15 y Gálatas 3:28 y 29. Derribó también la pared espiritual y acercó a los gentiles que estaban lejos, como lo dice Pablo aquí en este verso 13, y destruyó la pared legal, porque cumplió la ley y dio término al reinado de la ley mosaica, que separaba a los judíos y a los gentiles. Por eso el fragmento del comentario que leía era que ahora nace aquí la tercera raza. Ya no hay judío, ya no hay gentil. Ahora solamente cristianos. Qué hermoso, hermanos, es el amor que Dios tiene por nosotros al darnos oportunidad de vida eterna. Y dice, estábamos lejos, sí, pero a través de Cristo nos ha hecho cercanos. A través de Cristo nos da oportunidad de vida eterna. A través de Cristo somos llamados hijos de Dios, pero solamente es a través de Cristo.
Por eso hay que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, ya vemos aquí en el verso número 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero eso ya lo estaremos viendo, queridos hermanos, la próxima clase. Si Dios nos da oportunidad, nos quedamos en el verso 14. Vamos a hablar un poquito acerca del templo, del significado que tiene. Yo sé que muchos de ustedes ya han leído, han estudiado y pues bueno, va a ser mucho más fácil comprender esos versículos. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Que Dios los bendiga y que nos dé la oportunidad de seguir estudiando su palabra. Seguimos haciendo oración por las necesidades físicas, así las espirituales también, para que Dios las supla y sobre todo que nos dé la oportunidad de crecer en el conocimiento de su palabra, para poder vivir en esas buenas obras que Él ya tiene preparados para nosotros. No es por obras la salvación, para que nadie se gloríe, pero también recordar que somos hechura de Dios para vivir de acuerdo a la manera que Él quiere. Gracias por su tiempo, hermanos. Dios los bendiga.